Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Bolivia Decide, el debate. Hoy con una temática muy fuerte, importante, de gran exigencia social para un Estado que en este momento está con muchas complicaciones económicas por el COVID y por muchas otras razones. Hablaremos de la devolución de aportes de las AFPs. En las últimas horas se ha conocido que la comisión encargada del Legislativo ha aprobado un proyecto de ley de devolución de los aportes a las AFPs hasta 10.000 bolivianos como máximo. Vamos a hablar con don Henry Jiménez del Movimiento de Emergencia Nacional de las AFPs para que él nos dé a conocer primero cómo ha nacido este movimiento, qué es exactamente lo que quieren y para que podamos entender por qué se está hablando hoy de la devolución de estos aportes que son un ahorro obligatorio de todos los bolivianos. ¿Cómo está, don Henry? Gracias, Miriam. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, el Movimiento de Emergencia Nacional surge en abril, a principios de abril, frente a las consecuencias de la pandemia. Nos hemos visto carentes de recursos económicos. Nace en La Paz, Santa Cruz y Tarija por esta misma necesidad. Y nos pusimos en contacto entre nosotros y ya de ahí empezaron a sumarse los otros departamentos. Hoy contamos con la representación de los 9 departamentos y el Gran Chaco boliviano. ¿Qué es exactamente lo que ustedes han pedido? Porque es evidente lo que usted dice, ¿no? La pandemia, el encierro nos ha causado realmente muchos problemas económicos y a raíz de eso es que ha nacido esta necesidad de pedir que parte de esos ahorros que nos obligan a entregar, pues sean devueltos a los bolivianos. Gracias. Sí, nosotros estuvimos ya desesperados por conseguir el dinero para alimentar a nuestras familias. Y de ahí nos enteramos que en el Perú habían estado tramitando para hacer la devolución de una parte de los recursos de las AFPs. Entonces nosotros justamente también quisimos acceder a esos recursos, ya que no contamos con otra fuente de recursos para poder mantener a nuestras familias. Y ese ha sido el principal objetivo, reclamar y acceder al fondo de los fondos de las AFPs. Ahora bien, hasta el día de hoy prácticamente no han conseguido que se pueda otorgar este recurso, estos recursos que ustedes estaban pidiendo. Lo que dice hoy la comisión de dar hasta unos 10.000 bolivianos, ¿responde a esa inquietud que ustedes tienen? No, lamentablemente no responde a lo que nosotros estamos esperando. Nosotros habíamos hecho marchas, hemos entrado en una huelga de hambre Santa Cruz por más de 38 días. Acá en La Paz tenemos una vigilia de más de 28 días. Están en las puertas del Ministerio de Economía una huelga de hambre de 4 días actualmente. Entonces nosotros hemos hecho todas las manifestaciones de hecho y de derecho para poder acceder a los fondos de las AFPs, que es dinero nuestro, que estamos pidiendo un recurso que es muy propio nuestro. Al no tener otro acceso, otro ingreso, entonces nosotros estamos pidiendo estos recursos. La propuesta del candidato Arce Catacora, la verdad que nos parece un poco burlona, el que nos puedan dar hasta el 10% de nuestros aportes. 10% para aquellas personas que tienen 7.000 bolivianos, 5.000 bolivianos, de poder retirar 500, 700 bolivianos, Miriam, eso no le va a alcanzar para nada. Sabemos que el costo de vida también ha subido por este tema de la pandemia y la crisis económica también se va a ahondar mucho más en los próximos meses. Entonces consideramos nosotros justo nuestro pedido. Y la propuesta del señor Catacora, la verdad solamente es una burla. Ahora, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo concretamente? Nosotros hemos hecho 2 propuestas en el legislativo. La primera lo hemos hecho a través del senador Rodríguez, ¿ya? La segunda lo hemos hecho con 3 opciones de retiro. La primera era
y la última que se ha corregido está retirar hasta los aportantes, cesantes, inactivos, poder retirar hasta el 40% de su total capital acumulado. La segunda opción es tanto activos como inactivos puedan acceder a un préstamo de hasta el 50% de su capital acumulado vía gestora pública o AFP, sin intermediación financiera, sin intermediación del banco, a un interés del 1% anual. Y la tercera opción que pusimos es que todas aquellas personas que no cumplan los requisitos para poder jubilarse, sean por edad, por capital acumulado, por la cantidad de aportes, pueden retirar hasta el 100% de sus recursos. Consideramos que estos recursos no tiene sentido que estén en las AFPs, no se van a poder jubilar esa gente y hay que devolverles en esta pandemia, en esta necesidad de crisis que vivimos. Ahora, ¿ustedes entienden también lo que dicen las autoridades de la complicación y el riesgo que supone retirar estos fondos de las AFPs? Nosotros lo hemos analizado. Al ser cuentas individuales, no consideramos que se vaya a manejar un riesgo. Nos dijeron que hay un riesgo que vamos a poner en riesgo la estabilidad financiera de las entidades financieras. Por favor, si bien están nuestros DPFs, que ha sido la forma más fácil de acomodar nuestro dinero en un DPF que gana un 3%, creo que aquí por lo que pasa es por una falta de voluntad política para solucionar los problemas. Nos hablan de una ley, que tiene que haber una ley que tiene que salir. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo salió los más de 5.000 millones de dólares con Arce Catacora? ¿Cuál es la ley que ha propiciado la salida de ese dinero? Si habría voluntad política, por supuesto que se puede solucionar. Nos hablan que hay un monto simplemente entre el 1 y el 3% del dinero que es del fondo de los 20.000 millones de dólares. De ese fondo, el 1% son 200 millones de dólares o el 3%, 600 millones de dólares. Creo que eso podría servir para poder apalancar a esta gente que está necesitada. A ver, vamos a conversar ahora con quienes considero en este momento tienen mayor conocimiento, don Henry, para que ellos dentro de este debate puedan dar a conocer sus criterios, sus opiniones, y entre ellos compartir o quizás contraponer sus ideas. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Evidentemente lo que hoy han señalado en la comisión no ha sido del agrado de ustedes. No, para nada, la verdad. Nosotros incluso hemos solicitado poder conversar con la comisión y poder aumentar el porcentaje y llegar a mayor gente que se pueda beneficiar. Pero lamentablemente no se pudo dar. La propuesta que estaba hecha y más nos parece una propuesta electoralista. Y eso es lo único que están buscando, la verdad, nuestros votos. Como dijo el senador Rodríguez, ese 10% que usted señalaba solamente es para ayudar al vecino. A ver, ¿qué es lo último que usted quiere señalar ya para ir despidiendo este contacto, don Henry? No, lo que nosotros queremos que se dé, que se apruebe la ley que nosotros hemos presentado. Las hemos presentado varios, pero creo que es razonable y es responsable la propuesta de ley que nosotros hemos presentado para poder tener un mayor alcance. Adicionalmente se tiene que considerar que la ley 065, ¿a quién beneficia? No beneficia al trabajador. También será importante que las autoridades puedan analizar, beneficia a las empresas, beneficia a las entidades financieras y beneficia al Estado para que el Estado pueda realizar sus políticas de vivienda, sus políticas de rentas. Nuestro dinero son los que se usa. Entonces consideramos que en este momento que lo necesitamos los dueños del dinero, los aportantes, se debería considerarlos. Muy bien, le agradezco mucho. Dígame. Creemos que esa propuesta que nosotros hemos hecho totalmente responsable con esas tres opciones se deberían aprobar y así poder paliar la aguda crisis que está viviendo. Somos más de 800,000 personas que estamos en las calles, Miriam. Más de 800,000. Realmente el número es tremendo. Gracias. El señor Henry Jiménez, del Movimiento de Emergencia Nacional de las AFPs. Y enseguida, por favor, no se despegue de su pantalla, continúe con nosotros porque estaremos analizando, debatiendo sobre esta devolución de aportes de las AFPs. Ya volvemos.
más esperado y en Bolivisión ya estamos listos para vivirlo. Este domingo de elecciones se viene con un gigante despliegue. Los mejores periodistas en las pantallas y en las calles, en todos los departamentos del país, con extensas transmisiones desde las 6 de la mañana. Miles de nuestros reporteros al día como usted también se preparan para transmitir imágenes y relatos de una jornada histórica. Cada noticia, cada momento, los que eligen, los elegidos, los resultados, todas las emociones del día del voto. Sí, Bolivia decide el domingo. Y el boliviano decide verlo por Bolivisión. Comprometidos con la mejor cobertura electoral. Medidas de seguridad sanitaria para los jurados electorales en estas elecciones generales 2020. Se elegirán a las y los jurados electorales solo entre personas de 18 a 50 años de edad. La capacitación a jurados será en grupos pequeños de hasta 12 personas y en espacios amplios. Las capacitaciones a jurados serán reforzadas con cursos virtuales y con programas en televisión y radio abierta. Los jurados contarán con el material de bioseguridad necesario. Se dotará de un lote de barbijos para que sean cambiados cada 4 horas, además de lentes de protección y alcohol en gel. En las mesas de sufragio se dispondrán de bolígrafos extras para reducir al máximo la manipulación de objetos, un frasco de alcohol líquido para la limpieza de superficies, bolsas de basura para depositar los desechos y cotonetes para la aplicación de tinta en el dedo pulgar del elector, que inmediatamente serán desechados. En la mesa de sufragio los jurados mantendrán la distancia entre ellos. Durante el procedimiento de votación, los jurados no tendrán contacto físico con los electores. En la verificación del carnet de identidad, los jurados no manipularán este documento. El elector mostrará su cédula de identidad anverso y reverso. El jurado electoral colocará sobre la mesa la papeleta de sufragio para que el elector la levante directamente. El elector depositará la papeleta de sufragio sin tocar el ánfora y recogerá de la mesa su certificado de sufragio. De esta manera nos cuidamos todos. Elecciones transparentes y seguras, porque la democracia la hacemos todos. Este miércoles. Quiero que estudies en una de las mejores universidades, con una beca completa para que puedas estudiar diseño de moda. Vas a ganar mucho, te lo aseguro. Te daré la casa que le di a Oiku. ¿En serio? Quiero que separes a Jasmine. Lunes a viernes, 14 horas. Amar es primavera, en Bolivisión. Este miércoles en Perdóname. ¿Cómo pudiste hacerme esto con él? Vamos adentro. Debo saber qué pasará con Berat. Puede que ella lo despierte. Esto es imposible. Perdóname, 14:55 horas, en Bolivisión. Este miércoles en el IF. Resiste, Meli, por favor. Es el señor Meli. Está en el hospital. ¿Qué? Quiero que laves toda mi ropa, ahora. Ya basta. El IF, de lunes a viernes 18:40, en Bolivisión. Dilema, Genios desde casa. El primer formato interactivo donde tú podrás participar desde tu casa, anticipando las respuestas que darán nuestros famosos invitados a un cuestionario de preguntas audaces y comprometedoras. Es muy fácil, solo tienes que ingresar a la página www.dilema.tv desde tu celular o computadora e inscríbete completando los espacios con tus datos personales y estarás listo para participar. Este 19 de octubre, Dilema, Genios desde casa, por Bolivisión. Medidas de seguridad sanitaria para los jurados electorales en estas elecciones generales 2020. Se elegirán a las y los jurados electorales solo entre personas de 18 a 50 años de edad. La capacitación a jurados será en grupos pequeños de hasta 12 personas y en espacios amplios. Las capacitaciones a jurados serán reforzadas con cursos virtuales y con programas en televisión y radio abierta. Los jurados contarán con el material de bioseguridad necesario. Se dotará de un lote de barbijos para que sean cambiados cada 4 horas, además de lentes de protección y alcohol en gel. En las mesas de sufragio se dispondrán de bolígrafos extras para reducir al máximo la manipulación de objetos, un frasco de alcohol líquido para la limpieza de superficies, bolsas de basura para depositar los desechos y cotonetes para la aplicación de tinta en el dedo pulgar del elector, que inmediatamente serán desechados. En la mesa de sufragio los jurados mantendrán la distancia entre ellos. Durante el procedimiento de votación, los jurados no tendrán contacto físico con los electores. En la verificación del carnet de identidad, los jurados no manipularán este documento. El elector mostrará su cédula de identidad anverso y reverso.
El jurado electoral colocará sobre la mesa la papeleta de sufragio para que el elector la levante directamente. El elector depositará la papeleta. Esta noche la temática en este Bolivia Decide el debate es la devolución de los aportes de las AFPs. Escucha muy bien a quienes tenemos hoy de invitados. Está con nosotros el señor Miguel Roca, analista experto en temas económicos. Es candidato por Comunidad Ciudadana. Bienvenido. Buenas noches, Miriam, un gusto de estar en su programa y un saludo especial a toda la teleaudiencia de Bolivisión. Muchas gracias. Conocido además porque estamos analizando algunas veces con usted temas económicos. Y también la señora Otilia Choque, presidenta de la Comisión de Planificación, es diputada del Movimiento Socialismo. Señora Otilia, bienvenida. Muy buenas noches, Miriam. Saludar con mucho respeto a la audiencia de Hora 23 de este canal. También saludar a todos los presentes en este momento para poder discutir e informar el tema del proyecto de ley que hoy hemos aprobado. Muy bien, muchísimas gracias. Está también con nosotros don Rolando Soto, jefe de campaña del Frente para la Victoria, candidato también del Frente para la Victoria. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Miriam Claros. Un saludo a toda la teleaudiencia y también a Bolivisión. Muchísimas gracias. Y aquí dispuesto a hacer conocer la propuesta del proyecto CHI. Muy bien, perfecto. A ver, la devolución de los aportes a las AFPs. El tema de la pandemia, el COVID, el encierro, evidentemente ha afectado a la economía de todos los bolivianos, algunos más que otros, y mucho más aquellos que se han quedado sin fuentes laborales. Hemos escuchado a don Henry Jiménez, lo que él ha dicho es muy claro. En todo el país se ha levantado un movimiento que está exigiendo que se devuelva, si no se puede el 100%, por lo menos un porcentaje que sea razonable como para que ellos puedan iniciar algún negocio, hacer algo para poder generar recursos para sus familias. Voy a hablar con el analista Roca, con el señor Roca, para que él nos diga, a ver, su opinión con relación a esta petición. Gracias, Tiene 2 minutos. Primero una precisión. Cuando usted introducía el tema, decía que es un ahorro obligatorio de a todos los bolivianos. Y no es exactamente así, porque solamente 1 de cada 5 bolivianos tiene, digamos, la suerte, el privilegio de tener un trabajo formal. Esto quiere decir con un sueldo, con aportes a la SFP, con cobertura a la caja de salud, etcétera. Los otros 4 de esos 5 bolivianos básicamente son trabajadores por cuenta propia. Entonces, estamos hablando de ese segmento y pongámosle números, es importante para que la gente nos entienda. De los 12 millones de bolivianos que somos, más o menos un poco más de 8 millones de bolivianos estamos en edad de trabajar entre 18 y 65 años. De esos 8.3 millones de bolivianos, antes de la pandemia, diciembre del 2019, según el INE, 5.4 estábamos ocupados. De esos 5.4, solamente 1.2, 1.3 más o menos, estaban ocupados asalariados. Entonces, es muy importante hacer esa precisión. Lo otro, aportantes a las SFPs hay más o menos 2.400.000 bolivianos, personas, ¿no? Hombres y mujeres. Pero de ellos más o menos el 50%, es decir, alrededor de 1.200.000 personas son aportantes activos, vale decir que están aportando mes a mes porque tienen trabajo y se les hace su descuento en su fuente laboral. La otra mitad han perdido su empleo y digamos la estadística no dice exactamente cuánto, dice que más o menos de los 2.400.000, la mitad siguen trabajando y la otra mitad no. Estas eran cifras antes de la pandemia. Muy bien. Con la pandemia sabemos que 300.000 personas han perdido. Me parece importante estos apuntes y vamos a seguir analizando lo que está pasando con relación a este tema. A ver, señora Choque, usted como presidenta de la comisión tiene 2 minutos, por favor, para hablar de esto. Evidentemente hay una necesidad, en este caso, entendemos la necesidad de poder adquirir sus aportes. Hemos escuchado las intervenciones
y por lo tanto se ha aprobado hoy un proyecto de ley excepcional de devolución de parcial de aportes al sistema de pensiones en la Comisión de Planificación. Miriam, debo informar de que a la población de que ha llegado más de 10 proyectos de ley, donde hemos hecho la consulta al órgano ejecutivo y nos han mandado las respuestas de 2 proyectos de ley, incluido el senador Rodríguez, con una respuesta negativa. Argumentan de que no es viable la devolución de los aportes porque afectaría, indican, a mediano y a largo plazo el equilibrio del sistema de pensiones y podría generar problemas de liquidez en el sistema financiero. Por lo tanto, nos indican que no es viable los proyectos de ley. Sin embargo, han seguido llegando proyectos a la comisión, entiendo yo, con la necesidad que los compañeros ahora expresan, que también estaban en vigilia. Hemos enviado al órgano ejecutivo y a la fecha no tenemos respuesta. De 10 proyectos de ley, hemos tratado de reunirnos con todos los interesados, sí ellos están conscientes en este momento, pero ninguno quiere ceder a su propuesta. Por lo tanto, se han enviado los 10 proyectos en consulta, a la fecha no tenemos, y han logrado ya consensuar con un proyecto más o menos adecuado, porque si nos indican que el 50%, el 25% no es viable, eso informa el órgano ejecutivo, entonces se han abocado proyectos de ley trabajado por la diputada Yaníquez del 10%. Ese proyecto también lo han modificado. En un principio era la devolución del 10% a todos. Sin embargo, por la necesidad... Señora Choque, le voy a pedir, vamos a esperar a la siguiente ronda para que usted nos pueda seguir comentando lo que está pasando, pero antes, por favor, don Rolando, usted que ha escuchado esto, ¿qué es lo que opina con relación a la posible devolución o no de estos aportes? Bien, el tema es un tema muy sensible que tiene que ser analizado desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista microeconómico, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, lo que pasa es que las AFPs compran bonos y letras del Tesoro General de la Nación. Con esto, lo que hace el gobierno, lo que hace, financia el déficit y también paga lo que es la deuda interna. Entonces, acá hay un equilibrio, lo que es ahorro-inversión. Entonces, si nosotros tocamos estos recursos, puede ocasionar un shock en la economía. Ahora, en el tema microeconómico, nosotros tenemos un sistema financiero. Yo he sido director general de operaciones del ASFI. Cuando el ASFI ha adquirido lo que era el sistema de intermediación financiera, el tema de seguros y el tema de valores. Y se quedó en la AP lo que era el tema de pensiones. Cuando los 4 sectores deberían estar en una sola entidad para tener una administración eficiente en el tema de lo que es el sistema financiero. En el tema del sistema financiero, ¿qué pasa? Se da el tema de lo que son los aportes vía el sistema financiero, vía los bancos. Y esos recursos son colocados también en la economía a través de las rentas. Entonces, si nosotros hacemos un toque también en este tema, podemos generar lo que nosotros los economistas conocemos, un problema en el sistema financiero, en la economía monetaria. Ahora, el tema de poder o no poder dar el tema de una devolución, yo creo que es factible, pero se tiene que hacer un análisis profundo y tienen que hacerlo técnicos. Ese es el tema. Si nosotros podemos asegurar una cantidad de estos recursos, es factible, yo creo, dar entre un 10 a un 20%, pero hay que tocar el tema de lo que son los activos, lo que son los pasivos y también la gente que no está aportando en este momento porque ha sido retirada de su fuente laboral. Le agradezco mucho, señor Soto. A ver, según los datos que nos ha dado el señor Roca, y es evidente lo que usted ha dicho, es el aporte obligatorio de todos los bolivianos que tienen un trabajo formal y pueden aportar, y eso es evidente. Ahí la cifra es mucho más baja. Más de 800.000 despedidos, posiblemente sea un poco más, como usted estaba señalando. Pero a ver, ¿qué me dice con relación a este tema? ¿Afectaría realmente a mediano y largo plazo el sacar ese dinero de las AFPs? Algo que hay que tomar en cuenta en este contexto es que ante la crisis económica que ha planteado la pandemia, todos los economistas dicen que hay que meterle recursos a la economía y darle recursos a la gente, estimular la demanda agregada, el consumo, etcétera. Desde Comunidad Ciudadana vemos que una primera medida fundamental para eso es pagarle a
a los dueños de esos recursos, por ejemplo, a las empresas proveedoras del Estado, a quienes el Estado les debe. Son cientos, probablemente miles de empresas y cientos de miles de personas detrás de esas empresas, proveedores de las empresas, trabajadores, subcontratistas, etcétera. Primer punto. Segundo punto, tiene mucha lógica también hacer una devolución de los aportes, como planteaba el representante don Henry Jiménez, si recuerdo bien el nombre. Está bien, Henry Jiménez. Una devolución a sus legítimos dueños. El problema de lo que se está hablando en este momento es dos. Es un problema, primero, de que un parlamento prorrogado, o sea, esta devolución tiene que ser técnicamente y muy sincronizada con todo lo que se pretende hacer con el sistema financiero. No puede ser una medida aislada y electorera, como bien también lo ha dicho el representante de los aportantes, ¿no? Y menos por un parlamento cuya única función de prórroga es simplemente cuidar el boliche para entregar al próximo parlamento. Es una irresponsabilidad mayúscula lo que está haciendo el MAS desde el parlamento. Ciertamente es posible, como decía también el señor Soto, quizá entre un 10-20%, pero tiene que ser de una manera integral, viendo qué va a pasar con el sistema financiero, cómo va a recibir el próximo parlamento, el próximo gobierno, el sistema financiero, porque el MAS también está cometiendo irresponsabilidades, como aprobar inconsultamente, sin ningún sector, una ley de diferimiento de pago a los créditos hasta diciembre. En enero se van a juntar 9-10 cuotas. ¿Qué va a pasar en enero con el sistema financiero? No sabemos. Entonces, es una irresponsabilidad mayúscula. Muchas gracias. Tiempo, por favor. Señora Choque, ¿usted ha escuchado lo que ha dicho el señor Roca con relación al Parlamento? ¿Realmente están cuidando el negocio para el próximo gobierno? Miriam, irresponsabilidad es no dar atención urgente a la gente. Irresponsabilidad es solamente ayudar a un sector privado y no a la gente vulnerable que en este momento está pasando hambre. Hemos visto que propuesta ha presentado la comunidad ciudadana, por lo tanto no hemos tenido conocimiento de ningún proyecto por parte de ellos. Sin embargo, hemos trabajado como Asamblea Legislativa varios proyectos de ley en el tema del bono contra el hambre, en el tema de rebaja de alquileres del 50%, en el tema de diferimiento que indica el señor, donde las personas estaban llorando, ya el banco estaba pidiendo el pago de las cuotas de capital e intereses. Por lo tanto, esta asamblea responsable siempre ha trabajado en ayudar a la gente en proyectos que benefician a la gente. Por eso es que ahora se ha trabajado de manera conjunta con algunos interesados y con algunos proyectistas para devolver el 100% de sus aportes como corresponde de las personas que han aportado de 3.000 para abajo. El 100%, miren, que más o menos va a beneficiar a 766.519 ciudadanos que han aportado. Y devolver el 10% a los ciudadanos que aportaron de 100.000 bolivianos para abajo. Estamos alivianando porque no hay otra propuesta. El órgano ejecutivo se ha cerrado, indicó de que no es viable la devolución de estos aportes. Entonces, ¿cómo ayudamos a la gente que en este momento está en vigilia? ¿Qué mecanismos de solución presenta el órgano ejecutivo? Ningún proyecto de ley ha contestado de forma viable. Yo creo que por humanidad hay que ayudar a las personas. Eso tampoco está cerrado. Sin embargo, es algún incentivo que va a llegar en este momento a la gente que está con escasos recursos, que está desocupada y por los efectos de la pandemia está en una situación muy, muy vulnerable. Muchísimas gracias. Señor Soto, su palabra, por favor. Bien, bueno, el tema es muy delicado, como decía, ¿no? Porque puede generar una inestabilidad en el sistema financiero, pero hay mecanismos de poder hacer este tema, digamos, ordenadamente. Primeramente, los recursos actualmente están invertidos en el mercado de valores, ¿no? Y tenemos que estos productos del mercado de valores, muchos son de largo plazo. Entonces, no es tan simple retirar los recursos porque estos ya están comprometidos. Ahora hay otro tema. Nosotros tenemos lo que son los activos, tenemos los pasivos, porque los activos financian el pago de los pasivos, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos este retiro, podemos poner en peligro el tema del pago de las rentas a los pasivos. No nos olvidemos que estos son derechos adquiridos. Entonces podemos generar un tremendo problema si hacemos esto. Ahora, ¿qué mecanismos hay? Se puede crear un fondo de garantía y con cargo a ese fondo de garantía se puede hacer algunas devoluciones.
Yo decía que se puede hacer una devolución entre un 10 y un 20%, pero también habría que ver a quiénes vamos a devolver. Ahora, hay gente que no está aportando en este momento y quiere que se devuelva el tema de sus aportes. Hay que analizar si eso es factible o no es factible, porque también hay gente, como decían, que solamente tiene, digamos, en su cuenta individual 7,000 bolivianos. Entonces, esas personas les vamos a devolver el 100%. Si les devolvemos el 100%, ellos ya no van a tener una jubilación en el futuro y les estamos haciendo un daño. Como les digo, este tema es un tema muy complejo que requiere de un análisis y también hay que revisar el tema de lo que es el tema del cálculo matemático actuarial que se ha realizado, porque yo creo que ahí está el problema. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, señor Roca, ¿se puede crear un fondo de garantías, como dice el señor Soto? ¿Qué significaría ese fondo de garantías? Miriam, hay muchos mecanismos. No quisiera centrarme en un tema tan técnico como el que plantea el señor Soto. Yo creo que la teleaudiencia quiere saber, ¿se puede devolver aportes o no? Uh-huh. Se puede, es una posibilidad. El problema es que si devuelves aportes, después va a caer la jubilación, a no ser que hagas una reforma integral del sistema de pensiones. Lo que dice la representante del MAS, no, es siempre la demagogia típica del MAS. Con la ley 065 del 2010, el MAS básicamente le puso una camisa de fuerza a nuestras pensiones. Fíjese, básicamente obliga a las AFPs a dar nuestros ahorros a la banca, a esa banca que por cada dólar que el MAS ha repartido en bonos, esa banca ha crecido $5 su patrimonio. Esa ha sido la banca tan favorecida por el MAS, ¿no? Y a la que hay que hacer una reforma al sistema de pensiones. ¿Para qué? Para que justamente los ahorros de los bolivianos puedan llegar al sector real de la economía. ¿Qué significa esto? Que las empresas, nuestros emprendimientos, nuestros empresarios puedan recibir préstamos con calificación de riesgo directamente de nuestros aportes. Fíjese cómo es en Chile. En Chile, que ya han devuelto los aportes, han aprobado una devolución de los aportes. En Chile, el rendimiento de las AFPs es mucho mayor que el de la banca. Aquí el rendimiento, a partir de esa ley del MAS, el rendimiento de las AFPs anda por 3-4%, cuando el de la banca anda por encima del 10-12%, prestándonos al 15, al 20%. Entonces, eso es lo que hace mal el MAS. E insisto, no se puede tomar una medida demagógica una semana antes de las elecciones, con clara intención electorera, porque pone en peligro no solamente las jubilaciones futuras de la gente que va a recibir devoluciones, sino también el sistema financiero. Como bien dice el señor Sosa, esto es un tema muy técnico que hay que tomarlo con prudencia entre personas técnicas y no al calor electoral, no con la demagogia con lo que le está haciendo el MAS. Muchas gracias. Señora Choque, ¿tiene algo que responder al señor Roca? Si fuera una situación demagógica, política, lo hubiésemos hecho mucho más antes. Sin embargo, esto es una situación social. Señor, nos apena que ustedes estén en este momento en las vigilias, están frente a la comisión crucificándose, pero yo le pregunto a usted, ¿el órgano ejecutivo se ha sensibilizado con la respuesta de su proyecto? Hemos tratado de ayudar, de mandar de manera directa inclusive las notas. El procedimiento es mediante la presidencia, lo hicimos, pero para ayudar. ¿Qué les dijo? ¿Les recibió el órgano ejecutivo? ¿Trajeron alguna respuesta? No lo hizo y no lo va a hacer. También así aprobemos esta ley, no lo va a promulgar. Ya he mencionado 3 leyes que hemos aprobado teniendo recursos, el bono contra el hambre, por ejemplo. ¿Qué hace la presidenta transitoria? No piensa en el pueblo, no ha promulgado esa normativa, al margen de haber promulgado a la Asamblea Legislativa el bono contra el hambre, habiendo dinero, $704 millones, no ha reglamentado, dificultando el pago de este bono contra el hambre. De los alquileres lo mismo, ha mandado en consulta, de la internación gratuita a un centro de hospital para que pague el Estado con el tema del COVID, tampoco lo hizo. Este proyecto de ley, así nosotros aprobemos y aprueben, no lo va a aprobar el órgano ejecutivo, no lo va a promulgar, señor. Estamos así. El órgano ejecutivo es un gobierno transitorio insensible. Está protegiendo a la banca, está protegiendo a empresarios privados y no así a ustedes, que en este momento se ha sensibilizado, vino a visitarles por lo menos, sabe en qué situación están en el frío. No. Entonces, a raíz de esa dificultad que hay, sus compañeros
muchos han presentado proyectos de ley, vinieron a la comisión a trabajarlo, dicen, no importa, por el momento recibiremos esta cantidad y posteriormente la ley no es Gracias, señora Choque. Señor Soto, ¿tiene usted algo que decir a lo que han señalado, de lo que han señalado anteriormente el señor Roque y la señora Choque? Bueno, reitero, ¿no?, que este tema es muy técnico, pero sí hay, digamos, modalidades, ¿no? En el tema, por ejemplo, de crear un fondo de garantía, como el nombre mismo dice, sería la garantía para hacer la devolución, que básicamente también se pueden crear mecanismos de que puedan tener una figura de crédito. Entonces, estos temas es posible. Ahora, Bolivia ha recibido importantes recursos en el tema de préstamos internacionales, de lo que son organismos internacionales y también el tema bilateral. Esos recursos pueden ser canalizados al sistema financiero y que apoyen a estos fondos de garantía. Como le digo, aquí hay que hacer una reingeniería financiera y el tema de la devolución de los aportes entre un 10 y un 20%, especificando bien a quién puede ser posible. Esto sí es reiterando, es posible. Ahora, el problema acá surge, como decía, entre lo que son pasivos y lo que son activos, y también la gente que no tiene actualmente un empleo. Esa gente evidentemente requiere esos recursos, ¿no? Porque uno ha quedado sin trabajo, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis de salud y no sabemos con qué recursos hacer frente a este tema. Entonces, un mecanismo es, si yo tengo mi ahorro en una AFP, entonces, ¿por qué no puedo prestarme con cargo a ese mi ahorro y tener disponibilidad para hacer frente a esta crisis financiera? Entonces, eso sí es posible. Pero como digo, el tema es un tema técnico y es posible haciendo un adecuado análisis. Muy bien, muchísimas gracias. Señor Roca, usted ha hablado del ejemplo de Chile, donde el rendimiento de las AFPs es mucho mayor. En Bolivia, ¿cómo es nuestro rendimiento? ¿Realmente conviene a un boliviano colocar dinero en las AFPs, aunque sea en forma obligatoria? Sí conviene, porque eso te asegura la jubilación. Lo que no conviene es lo que ha hecho el MAS con su ley, con la ley 065, es obligar a las AFPs básicamente a entregar ese dinero a la banca, ¿no? Porque la banca nos paga 2-3% y por eso el rendimiento de nuestros ahorros de jubilación es tan bajo. Por eso, para hacer un aporte se necesita hacer una reforma al sistema de manera que permita, como en otros países, con total seguridad y garantía, o sea, bajísimo riesgo, incrementar pero significativamente el rendimiento. Fíjese, si el rendimiento es 4% y aumenta 1% a 5%, ¿no? Esto es un incremento del 25%. Podría devolver el 25% sin afectar la renta de jubilación. Lo estoy dando como un ejemplo. Pero lo que usted devuelve, la mayoría de la plata de las AFPs está en la banca, y la banca ese mismo dinero lo tiene prestado, y esa es la incongruencia del MAS. Como ese dinero está prestado, pero hay una ley de diferimiento de que no hay que pagarlo hasta diciembre, entonces ese dinero en ese momento no está. El MAS es incongruente, es demagogo, es irresponsable. Y la señora Choque me acaba de dar la razón. Es un saludo a la bandera, la ley que están aprobando, porque el Ejecutivo lo va a parar, ¿no? El Ejecutivo, que dicho sea de paso, creo que la señora Choque se confunde. Comunidad Ciudadana no tiene ni ha tenido que ver absolutamente nada con el gobierno transitorio, ¿no? Pero en esa pelea en la que llevan meses, quien sufre es la gente, y justamente lo que tenemos que ver es que tenemos el peligro de repetir esa atascada, un poder dual, un partido controlando el Parlamento y otro partido. Muchas gracias. Señora Choque, ¿quiere responder, por favor? Me refería a que si Comunidad Ciudadana por lo menos ha presentado una propuesta en vista de que la gente está en nuestro programa, señora Choque, está en nuestro programa, por supuesto que está la propuesta. ¿Qué termine de hablar la señora Choque? Muy bien, de momento este proyecto de ley prácticamente es para alivianar, en este caso, la dificultad que está habiendo. Es un socorro después seguramente
Aquí han planteado un fondo de garantía, seguramente posteriormente cuando el país esté ya un poco en la economía solvente, estamos en una situación de crisis a nivel internacional, y también es cierto que han llegado donaciones, es cierto que hay créditos, es cierto, pero lo han utilizado bien, han aplicado una justificación, una rendición de cuentas, no lo hay, Miriam. Este proyecto de ley, por ejemplo, de devolver, podrán retirar el 100% de 3.000 para abajo, ha sido consensuado con algunos proyectistas de los 10 proyectos que hubo. De devolver también el 10% de 100.000 para abajo, indicaron que por lo menos alivianaría en esta situación. El planteamiento de un fondo de garantías es a futuro, pero yo les pregunto, ¿qué ahora realizamos con los compañeros que están en vigilias, que no hay respuesta por el órgano ejecutivo? ¿Cómo ayudamos a la gente? ¿Vamos a seguir permitiendo que estén ahí? Porque la respuesta no va a llegar. Hay un proyecto de ley que se ha presentado en el mes de abril y es del senador de Rodríguez. ¿Cuándo ha llegado la respuesta? En el mes de agosto. Inviable. Así está tardando en el órgano ejecutivo. Por lo tanto, a raíz de la necesidad de que los mismos que han presentado proyectos se han reunido, han modificado un proyecto de ley, se han basado en la devolución del 10% que dijeron que en Chile habían devuelto, para no causar ese desequilibrio económico en el Estado y para no causar la liquidez. Gracias, señora Choque. A ver, señor Soto, ¿qué se puede hacer con la gente? Voy a repetir la pregunta que ha hecho la señora Choque. ¿Qué se puede hacer con esas personas que están haciendo vigilia esperando que respondan a su petición de devolución de los aportes? Bien, como explicaba, el tema es, desde mi punto de vista, no es tan complejo, porque nosotros hemos recibido créditos, ¿no? Hemos recibido donaciones. Ese dinero podía entrar, digamos, como decía, a transicional financiero, y a través de la creación de un fondo de garantía, que como su nombre mismo dice, es una garantía con la cual yo puedo prestarme de mis aportes, o sea, con la garantía de mis aportes y ese fondo, yo puedo obtener unos recursos en este momento. Esa es la solución simple. Nosotros en lo que es Frente para la Victoria tenemos un plan para este tema. Ahora, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho una mala gestión y una mala administración de lo que es el tema del sistema de pensiones. Como decía el candidato de Comunidad Ciudadana, ¿qué se ha hecho en el tema de lo que es los recursos? Se ha entregado a la banca y la banca genera un rendimiento bajo. Anteriormente las AFPs podían invertir en instrumentos, ¿no?, en el mercado de valores que podían tener rendimientos más altos que la banca. Estamos hablando de un 7-8% tranquilamente. Pero hoy en día estamos recibiendo un rendimiento del 3%. Se ha creado una gestora que hasta ahora no funciona y también ha sido una, solamente se han llenado las gerencias, se han pagado sueldos estrepitosos y no tenemos resultados en una adecuada administración. Entonces, lo que se tiene que hacer es revisar esta ley de pensiones, porque la inicial, la que se planteó en su momento, contemplaba dos temas, que se creaba un fondo y ese fondo, en este caso el que aportaba, podía decidir si recogía el 100% de ese aporte o podía irse por el tema de la renta vitalicia. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha eliminado este tema de que una persona pueda recoger el 100% de sus aportes. Era una decisión, voluntaria de la persona, y se ha hecho que todos se vayan por la renta vitalicia. Y ahí tenemos los problemas de la gente que no aporta. Señor Soto, muchas gracias por su intervención. Les pido por favor unos minutos. Nos vamos a una pausa comercial y enseguida estaremos volviendo ya con el último bloque de este debate. Quédese con nosotros. Este miércoles en La Propuesta nos visitará el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien nos presentará su propuesta de gobierno. La Propuesta, solo por Bolivisión. Tu
participación fortalece la democracia. Lleva tu cédula de identidad, barbijo y bolígrafo y respeta las medidas de bioseguridad. Vota en el horario establecido según el último número de tu carnet. Firma y pon tu huella dactilar en la lista de personas habilitadas. El presidente de mesa te entrega la papeleta sin marcar. Marca arriba para presidencia y abajo para la diputación uninominal o especial. No toques el ánfora al depositar tu papeleta. La democracia la hacemos todos. Para verte naturalmente linda y... Medidas de seguridad sanitaria para los jurados electorales en estas elecciones generales 2020. Se elegirán a las y los jurados electorales solo entre personas de 18 a 50 años de edad. La capacitación a jurados será en grupos pequeños de hasta 12 personas y en espacios amplios. Las capacitaciones a jurados serán reforzadas con cursos virtuales y con programas en televisión y radio abierta. Los jurados contarán con el material de bioseguridad necesario. Se dotará de un lote de barbijos para que sean cambiados cada 4 horas, además de lentes de protección y alcohol en gel. En las mesas de sufragio se dispondrán de bolígrafos extras para reducir al máximo la manipulación de objetos, un frasco de alcohol líquido para la limpieza de superficies, bolsas de basura para depositar los desechos y cotonetes para la aplicación de tinta en el dedo pulgar del elector, que inmediatamente serán desechados. En la mesa de sufragio los jurados mantendrán la distancia entre ellos. Durante el procedimiento de votación, los jurados no tendrán contacto físico con los electores. En la verificación del carnet de identidad, los jurados no manipularán este documento. El elector mostrará su cédula de identidad anverso y reverso. El jurado electoral colocará sobre la mesa la papeleta de sufragio para que el elector la levante directamente. El elector depositará la papeleta de sufragio sin tocar el ánfora y recogerá de la mesa su certificado de sufragio. De esta manera nos cuidamos todos. Elecciones transparentes y seguras, porque la democracia la hacemos todos. Este miércoles. Quiero que estudies en una de las mejores universidades, con una beca completa para que puedas estudiar diseño de moda. Vas a ganar mucho, te lo aseguro. Te daré la casa que le di a Oiku. ¿En serio? Quiero que separes a Jasmine. Lunes a viernes, 14 horas. Amar es primavera, en Bolivisión. Este miércoles en Perdóname. ¿Cómo pudiste hacerme esto con él? Vamos adentro. Debo saber qué pasará con Berat. Puede que ella lo despierte. Esto es imposible. Perdóname, 14:55 horas, en Bolivisión. Este miércoles en el IF. Resiste, Meli, por favor. Es el señor Meli. Está en el hospital. ¿Qué? Quiero que laves toda mi ropa. ¡Ahora! Ya basta. El IF, de lunes a viernes 18:40, en Bolivisión. Dilema, Genios desde casa. El primer formato interactivo donde tú podrás participar desde tu casa, anticipando las respuestas que darán nuestros famosos invitados a un cuestionario de preguntas audaces y comprometedoras. Es muy fácil, solo tienes que ingresar a la página www.dilema.tv desde tu celular o computadora e inscríbete completando los espacios con tus datos personales y estarás listo para participar. Este 19 de octubre, Dilema, Genios desde casa, por Bolivisión. Medidas de seguridad sanitaria para los jurados electorales en estas elecciones generales 2020. Se elegirán a las y los jurados electorales solo entre personas de 18 a 50 años de edad. La capacitación a jurados será en grupos pequeños de hasta 12 personas y en espacios amplios. Las capacitaciones a jurados serán reforzadas con cursos virtuales y con programas en televisión y radio abierta. Los jurados contarán... Atención a esta noche, la temática es la devolución de los aportes de las AFPs a la población. Esa población que en este momento está pidiendo justamente recursos económicos en medio de una terrible situación económica. Este es nuestro último sector. A cada uno de nuestros invitados les vamos a dar 2 minutos para que den a conocer sus conclusiones sobre este tema. Hemos escuchado varias ideas, hemos escuchado dónde está el problema, la ley 065, quizás haya que reformarla, pero escuchemos mejor las conclusiones hoy de quienes saben de este tema. Señor Roca, por favor, adelante, 2 minutos.
Gracias. Como decimos al principio, definitivamente la población está experimentando una crisis muy aguda, una crisis de empleo. Mucha gente ha perdido el empleo, no solamente el empleo formal, sino también su fuente, digamos, de ingresos cuando son autoempleados. Entonces necesitan un alivio. Como dijimos, un alivio fuerte que queremos dar de recursos a la economía es pagarle a todas las empresas que se les debe, porque esas empresas tienen trabajadores a quien se les debe, proveedores, etcétera, subcontratistas. Entonces esa es una gran medida. La otra medida bien podría ser la devolución de impuestos, pero no sabemos, la devolución de aportes a las AFPs, pero no sabemos hasta qué medida puede hacer, el rango puede variar. Pero como están las cosas, no sabemos cómo va a estar el sistema financiero a fin de año, porque en la pelea desde marzo están peleando el gobierno de Yanine Áñez con el Parlamento del MAS, ambos transitorios están peleando con sus lógicas diferentes y tienen la economía atascada. Entonces no sabemos cómo va a estar el sistema financiero. Sabiendo cómo vamos a recibir el sistema financiero, vamos a poder hacer unas medidas técnicas que tienen que comenzar por una reforma al sistema de pensiones para liberar los recursos también, para que estos grandes recursos, son 20,000 millones de dólares casi que hay en el sistema de pensiones, de los cuales 60% está en la banca, es para que vayan paulatinamente a ese sector productivo a generar ingreso, a generar flujo económico. Entonces, no estamos cerrados, con esto termino, no estamos cerrados a la devolución de impuestos. En el caso de este futuro parlamentario, Dios mediante, con el apoyo de la gente, voy a apoyar una devolución de los impuestos, pero en el marco de una reforma al sistema de pensiones y en el marco de un trabajo técnico que no ponga en riesgo el sistema financiero. Muy bien, gracias. Señora Choque, por favor, sus conclusiones. Muy bien, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, como indica. Hoy necesitamos dar respuesta a la población por humanidad, por sensibilidad. Para los panelistas, señores, no hay dinero en las arcas del Estado. Los créditos que hemos aprobado, más de 900 millones de dólares, no hay transparencia, nos indican de que no hay recursos ni siquiera para gastos corrientes. Estamos en esta situación lamentable hoy en día. Además, ¿por qué la Asamblea ha frenado algunos créditos? Porque son demasiado condicionantes. No puede ser posible que nosotros endeudemos irresponsablemente al país adquiriendo créditos del Fondo Monetario Internacional de 327 millones solo a 5 años. Ahora ha cambiado la figura. El dinero que ingresó al Banco Central de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional lo están llamando intercambio de valores. Nuestras acciones, nosotros somos socios del Fondo Monetario Internacional, que nos explique realmente este órgano ejecutivo han vendido nuestras acciones, en qué calidad están trayendo estos dineros cuando han vulnerado la Constitución política del Estado, han cometido ese delito. El dinero ya está, hemos pagado 1.6 millones de dólares de lo que no estamos usando. Miriam, estamos en una situación lamentable. Más bien exijan la rendición de cuentas, al igual que el órgano legislativo está exigiendo a el órgano ejecutivo. No hay dinero, señores, no hay plata ni para pagar sueldos. Estamos en una crisis lamentable en nuestro país. Muchísimas gracias, señora Choque. Señor Soto, sus conclusiones, por favor. Bien, en este tema yo creo que tenemos que ser serios. Repito que este tema tiene un efecto macroeconómico y también tiene un efecto microeconómico. No es muy simple, aunque la fórmula yo ya la he planteado. El tema es crear un fondo de garantía que pueda servir de un colchón y de una garantía al que quiera retirar su dinero con cargo al tema de su fondo individual, ¿no? El tema creo que se ha manejado irresponsablemente por el anterior gobierno y también estoy viendo de que hay muchas propuestas que plantean devolver estos recursos. Estos recursos no se pueden devolver así alegremente porque tenemos derechos adquiridos de las personas a quienes el sistema de pensiones tiene que pagar sus rentas, ¿no? Entonces hay gente que recibe mensualmente su renta y hay gente que está aportando esperando en un futuro poder tener esta renta. Los países que no tienen un sistema de pensiones básicamente viven en pobreza. Entonces, el sistema de pensiones tiene este efecto de
que puede ser alargar, digamos, el tema de lo que es un nivel de vida de una persona cuando ya no puede trabajar y tampoco puede aportar. Eso es lo que yo planteo al respecto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los tres, señor Roca, señora Choque, señor Soto, por haber estado con nosotros esta noche. Es muy delicado realmente el tema y el siguiente gobierno tiene que tratar de ver realmente lo que dijeron prácticamente los tres, ver cómo están las arcas del Estado, cómo está el sistema económico y ver la posibilidad de poder reformar esa ley 065 que hoy está causando tanta polémica. Muchas gracias a los tres, gracias a ustedes por estar con nosotros en esta noche en el debate y nos vamos enseguida, por favor, a vernos en el hora 23 y no se olviden mañana. A las 22 horas vamos a tener como entrevistado al candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Este miércoles en La Propuesta nos visitará el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien nos presentará su propuesta de gobierno. La Propuesta, solo por Bolivisión. Ya lo sabe, con John Arandi estaremos entrevistando, preguntándole acerca de su propuesta a don Carlos Mesa. Enseguida nos vemos en hora 23.